Listo, ya quedó el compartir la clase y pues como siempre les doy la bienvenida a cada uno de ustedes por estar conectados, tanto los que nos están viendo en YouTube como los que nos están estando conectados. En este caso es la hermana Mesli, la hermana Erika, el hermano Mario en el semestre regular, pero pues hacemos como siempre una invitación, ¿no? Que si ustedes gustan conectarse, los que nos están viendo en YouTube, que ustedes tengan la oportunidad de ingresar a la facultad en el canal de YouTube que tenemos. Tenemos el link directo a Restauración Centro, donde podemos estar viendo en nuestra iglesia la oportunidad de podernos sumar a este movimiento de las clases en línea de la facultad, no importando que no sean de nuestra iglesia, como podemos tener ejemplo de nuestro hermano Mario, nuestra hermana Mesli, podemos tener la oportunidad de estar siempre conectados y buscando al Señor, ¿no? No importando de dónde seamos, sino en un mismo cuerpo, como hermanos en Cristo, tenemos la oportunidad de conectarnos y buscar más de Él y sobre todo aprender más de su palabra, ¿no? Y nos habíamos quedado justamente con la clase 4 donde veíamos la regla segunda y nos habíamos quedado en los aspectos positivos como intérpretes. Entonces, antes de poder comenzar con la clase y poder retomar donde nos habíamos quedado, me gustaría que pudiéramos orar y presentarle este tiempo a nuestro Dios, sabiendo que Él va a ser el encargado número uno de revelarnos cada cosa que vamos a ver en las diapositivas y sobre todo que lo podamos aplicar, así como yo espero que ustedes lo hayan hecho en esta semana con algún texto bíblico conforme a la regla primera de la hermenéutica. Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable. Señor Jesús, amado Padre, bendito Espíritu Santo, te damos gracias porque nos permites estar un día más conectados, Señor, en este precioso semestre de hermenéutica, Señor. Gracias porque a pesar de que es la última clase, Señor, yo sé que tú pones en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, el poderse conectar, el poder estar con su corazón abierto y dispuesto, Señor, para poder aprender más de tu palabra, Señor, y poder, en este caso, Señor, en este semestre y en esta clase, Señor, poder aprender lo que significa la regla segunda, Señor, poder tener el entendimiento abierto, Señor, por parte tuya y que cada cosa que vayamos a leer el día de hoy, Señor, lo podamos ir aplicando en nuestro día a día, conforme a nuestra lectura diaria, Señor, conforme a nuestra lectura semanal, todo lo que estaremos aprendiendo, Señor, sea para que podamos irlo entrenando y así poder llevar este entendimiento a la práctica y sobre todo a algo productivo, algo que produzca fruto, Señor. Tú no vas a darnos nada que no ejercitemos y que no demos por fruto. Así que te pido que en esta hora, Señor, nos des este elemento, Señor, esta clase 2, Señor, y el parte de la clase 3 que vamos a ver el día de hoy, para que tú seas, Espíritu Santo, llevándonos a aprender más de ti y a poder cerrar con broche de oro esta preciosa materia que es hermenéutica, el estudio de tus escrituras. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Pues bueno, creo que me está dando... Ahí, aquí, sí, perfecto. Pues veíamos la regla segunda en la clase pasada, los inicios de la regla segunda, y podíamos ver los aspectos positivos que nosotros como intérpretes debemos de tener en todo tiempo. En este caso, el intérprete debe de cumplir con características específicas para poder comenzar con el estudio de las escrituras. Eso lo veíamos la clase pasada. Y de la misma forma podemos ver que hay 5 aspectos que el intérprete debe de trabajar para no caer en actitudes que no sean correctas para un estudio de la palabra de Dios. En este caso, lo que podemos ver es que era el espíritu respetuoso, el espíritu dócil. También habíamos visto que teníamos que ser amantes de la verdad, teníamos que ser pacientes y perseverantes en el estudio, y para poder terminar este aspecto positivo, teníamos que ser prudente en los textos que buscamos comprender, darle el enfoque correcto de acuerdo a lo que estamos estudiando y no solamente utilizar versos al azar. Esto es necesario para que no caigamos en errores que si no leemos lo que dice antes y lo que dice después de lo que están diciendo la palabra de Dios, nosotros podríamos estar mal aplicando la palabra de Dios y a lo mejor sí podría estar muy bonito, sí podríamos nosotros decir, ah, pues sí comprendo la palabra con lo que estoy entendiendo, pero si no entendemos por qué lo dijo Dios en ese tiempo de acuerdo
eh, a cada cosa que estamos nosotros estudiando, pues podríamos nosotros caer solamente, primero que todo, en una comodidad de decir, ah, pues yo nada más le voy a entender conforme a lo que yo quiero. Pero lo que Dios nos pide es que seamos prudentes también, pacientes y perseverantes porque no lo vamos a entender a la primera. Pero para eso es que le pedimos a Dios y al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y que nos permite conocer por qué fueron escritas cada cosa que estamos leyendo, ¿no? Y esto nos lleva más que nada a los métodos de interpretación para que podamos llevarlos a la práctica. En este caso, los métodos de interpretación para que nosotros podamos estudiarlos, tenemos que contestarnos dos preguntas. Primero que todo, ¿qué es un método? Y el por qué es necesario seguir un método. En este caso, comenzando con la primera parte, que es ¿qué es un método? De hecho, creo que hay una materia que ustedes tuvieron o van a tener que se llama métodos de estudio bíblico. Entonces, en este caso, podemos retomar esta clase y pues la palabra método procede del griego methodos, que proviene de la preposición meta, que significa hacia, y del sustantivo odos, que significa vía, es decir, un camino o una marcha. En este caso, pues no me voy a meter mucho en esta parte porque ustedes ya la estudiaron, pero un método que vamos a poder estudiar es el método de Lucas. Esto ya lo habían estudiado, pero vamos a darle el enfoque hacia la hermenéutica y el por qué el método de Lucas utiliza mucho nuestra preciosa materia de hermenéutica. En este ejemplo, del método de Lucas, podemos tomar como referencia es lo que hizo un hombre que pues no prácticamente no estuvo con Jesús. En este caso, toma sus referencias tomadas de todos los apóstoles, todos los discípulos, para que esa forma de estudiar fuera aplicada de una forma correcta y alineada con cada historia, para que a pesar de que no haya estado con Jesús, se tome como si él fuera, hagan de cuenta, la grabación más antigua, ¿no? Como si fuera un live action, ¿no? Algo que no haya vivido él, pero que prácticamente es como si estuviera él ahí. Entonces, el método de Lucas nos permite leer un evangelio completo con detalles y particularidades que ningún otro evangelio tiene. Por eso es que cuando nosotros querramos estudiar profundamente la vida de Jesús, necesitaríamos estudiar primero que todo el libro de Lucas y si lo quisiéramos conocer de una forma más íntima, lo podríamos leer el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan narra cosas muy especiales, muy cercanas de Dios, en este caso de nuestro Señor Jesús, y el método de Lucas es más histórico. Todos los detalles y todas las cosas que sucedían en aquel entonces fueron registradas por Lucas para que el Evangelio fuera totalmente completo, muy entendible, muy diferente a los demás, que a pesar de ser escrito de la misma forma, se puede leer con un profesionalismo. ¿Por qué? Porque en este caso entendemos que Lucas era un médico, era un estudioso, era alguien que enfocaba su conocimiento en muchísimas cosas, en temas medicinales, y el hacerlo de forma diferente con el Evangelio, pues vemos que es de una forma más técnica la forma de escribir de Lucas para que cuando nosotros leamos el Evangelio, a lo mejor no se nos será revelado de la misma forma que a lo mejor con Juan de forma más íntima, pero nos deja datos interesantes que podríamos complementar con la lectura de otro evangelio. En este caso, Lucas fue uno de los hombres que la Biblia nos muestra que investigó y estudió a fondo para poder reunir los materiales para la escritura del Evangelio. En este caso, si podemos leer Lucas 1, del 1 al 4, nos narra perfectamente todo el trabajo que hizo Lucas. Y prácticamente es reconocido en el mundo cristiano que es uno de los mejores trabajos que sigue un método. En este caso, el primer lugar, Lucas profundizó con una búsqueda de la verdad como lo veíamos que es un aspecto positivo del intérprete, tiene que ser amante de la verdad y Lucas cumple con esto. Profundizó con una búsqueda de la verdad, partiendo y yendo más allá de lo que él conocía, porque no estuvo en el tiempo de Jesús. El primer paso que realizó fue investigar. El investigar no solamente es retomar datos, sino comprobar su veracidad, comprobar que fueron reales, si a lo mejor yo creo que, no sé, un ejemplo, ¿no? A lo mejor recabó datos que no fueron puestos en el Evangelio y que a lo mejor dijeron, no, pues sabes qué, a lo mejor yendo para alguna ciudad nos caímos todos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? No es real, ¿no? Pero que dijera esto y él tuvo que comprobar que todo esto fuera cierto.
de la misma forma, todo lo que está plasmado fue correctamente corroborado para que no pusiera cosas de más o cosas de menos. En este caso, a Lucas no le bastó con conocer los hechos, sino entenderlos para poderlos plasmar. Este método está hecho con pasión. Y si nosotros recordamos lo que significa pasión, yo me imagino que ustedes lo vieron tanto en Cristología como en Soteriología, como en varias de las materias que ustedes tuvieron, la palabra pasión significa el sufrir por hacer las cosas. En este caso es algo que es fuerte porque si nosotros algún día dijimos que lo hicimos con pasión, tendremos que estar analizando si realmente nos costó trabajo a modo de sufrir porque sucedieran las cosas. Entonces, en este caso, Lucas hizo las cosas con pasión, porque incluso le costó muchísimas cosas. Él también tuvo persecución por haber escrito estas cosas. En segundo lugar, también Lucas hace un proceso diligente y ordenado de análisis de todo el material que tenía a su alcance, ya fuera escrito o fuera verbal directamente de los apóstoles. Si leemos el Evangelio, vemos que dos veces hace referencia a una búsqueda de todos los elementos disponibles. En este caso, es seguro que Lucas había leído y estudiado lo que otros habían escrito o hablado acerca de Jesús. Y en tercer lugar, escribió el Evangelio de una forma ordenada para que la verdad fuera claramente entendida. Notamos que la palabra o la frase cuando leemos Lucas en el capítulo 1 dice, escribírtelas por orden, pretende el escribir un texto que no fuera confuso ni arbitrario, sino conforme fueron las cosas, lo hizo de una forma cronológica. Entendemos que este hombre nos dejó con esta aplicación uno de los métodos más visibles y que dejaron uno de los libros con riquezas y verdades de la vida de nuestro Señor Jesús que ningún otro evangelio tuvo. Y gracias a Dios por la vida del doctor Lucas, porque eso nos permite también a nosotros el poder aplicar cosas que tal vez nos escribieron en nuestro tiempo y nos da ese ejemplo para poder tener ese aspecto positivo como intérprete de que cuando nosotros lo apliquemos en nuestra vida, sepamos que podemos hacerlo igual o mejor que Lucas. En este caso, sí tenemos la oportunidad de hacerlo porque nuestro Señor Jesús nos dijo, cosas más grandes harán en mi nombre. Entonces, no nos quedemos con la vara como pequeña, sino al contrario, tenemos que expandirla para saber que lo que podemos tener en nuestras vidas es algo incluso mucho más grande. O incluso podríamos con nuestra vida, con lo que estamos aprendiendo, el poder entrenar a alguien, el poder instruirlo. A lo mejor nosotros el día de mañana, ¿qué tal que el hermano Mario es maestro? O la hermana Mesli, o la hermana Erika, y ustedes estarán teniendo los elementos para formar a alguien que va a marcar una huella significativa en esta tierra. Esto es importante porque a lo mejor nosotros podemos menospreciarlos, pero el método de Lucas nos ayuda a entender que no importa lo que hagamos, siempre busquemos hacerlo con excelencia, con diligencia y buscando que los aspectos positivos como intérprete se pongan manos a la obra para que sea como resultado una obra excepcional. En este caso, pues ya nos vamos a ir directamente con la regla segunda, después de el pequeño paréntesis de los métodos de estudio. Vámonos a ir con la regla segunda, que tiene como título el tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Si nos podemos recordar, la primera regla nada más es utilizando el sentido usual y ordinario de las palabras. Entonces, el día de hoy ya no van a ser palabras, sino va a ser el conjunto total de una frase. En este caso, para comenzar, vamos a entender que en el lenguaje bíblico, como en cualquier otro idioma, vamos a encontrar palabras cuyo significado puede variar mucho según el sentido de la frase o argumento en el que van a ocurrir. Para esto es importante el entender y el averiguar cuál es el significado correcto dentro de una oración, porque se tuvo que estructurar esta frase y el poder entender cada uno de su significado. Para esto va a ser es necesario el apoyo de una herramienta de estudio, ya sea un diccionario normal o un diccionario bíblico. Aquí se le pone y, ¿por qué? Porque van de la mano, ¿no? Si ustedes tienen los dos elementos, pues gracias a Dios, ¿no? Pero si ustedes no pudieran tenerlo, pues con un diccionario normal podríamos nosotros llevar a cabo la misma función
y poderla más adelante complementar y nutrir con lo que estamos leyendo en el diccionario bíblico. Y para poder nosotros saber de lo que estamos hablando, vamos a analizar un ejemplo de este sentido del conjunto de la frase, ¿no? En este caso, vamos a estudiar la palabra ligereza. Y la palabra ligereza puede tener cuatro aplicaciones diferentes. En este caso, una de las citas más comunes que nosotros recordamos cuando decimos ligereza, pues es prácticamente el poner las manos sobre otro con ligereza. En este caso, pues eso puede ser lo más común, pero también existen varias aplicaciones sobre la palabra ligereza. Entonces, se pueden aplicar de manera distinta aunque tengan el mismo nombre, pueden tener un significado totalmente diferente. El primer punto de ligereza puede ser el primero, que es agilidad, celeridad, velocidad o presteza. En este caso, su antónimo significaría lentitud. Entonces, ligereza es, o sea, velocidad, tenacidad, rapidez. Toda esta parte sería, pues, el primer punto que podemos entender con ligereza. Si nos damos cuenta, con la más común no significa lo mismo. Entonces, en el segundo, vamos a poder tener la palabra tenuidad, levedad o liviandad. En este caso, su antónimo sería la palabra pesadez. Entonces ya vemos que hay otra aplicación diferente. El tercero, vemos que significa versatilidad o volubilidad. En este caso, su antónimo sería la palabra constancia. Entonces también entendemos que, pues, la palabra ligereza en el tercer ejemplo podríamos entender como una falta de constancia. Y el cuarto podemos entenderlo como el sentido irreflexivo, que su antónimo sería madurez. Entonces, si pudiéramos ser objetivos ahorita, ¿cuál palabra o cuál significado, cuál aplicación podríamos tomar con la parte de nosotros no imponer las manos con ligereza? Aquí sí quisiera que participaran cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes puede tener un significado diferente o una aplicación diferente. En este caso, quien quiera abrir su micrófono puede opinar sobre qué aplicación podría ser para esta cita bíblica. Pues yo de entrada me iría con el cuarto, que sería reflexivo, o sea, no siendo, y más por el antónimo que es madurez, o sea, no siendo inmaduro. Inmaduro sería sin conocer, creo yo, la palabra, la importancia de poner las manos, ¿no? Poner Ujú. las manos sobre alguien. Ese sería Ok. mi ¿Alguien más? ¿Hermana Mesli o hermana Erika? Sí, yo lo relacioné primeramente con el término segundo, que es con levedad o livianidad. Yo ahí lo puedo relacionar que no lo tomemos como algo a la ligereza, que lo podemos hacer con cualquier persona o en cualquier momento. En la iglesia siempre nos han enseñado que tengamos cuidado cuando imponemos inclusive nuestras manos cuando estamos orando sobre de alguien. ¿Por qué? Porque si no estamos nosotros preparados y bien armados en lo espiritual, la opresión o lo que pueda estar padeciendo esa persona inclusive se nos puede pasar a nosotros. Entonces yo lo asocié con eso, eh, que no lo tengamos como algo liviano o como algo leve, pues nada, pongo manos y seguimos orando, no, sino efectivamente darle el peso que requiere la acción que estamos haciendo, que es imponer manos dentro de lo que es la oración. Entonces yo lo asocié luego con el término segundo. Ok, ok. Muchas gracias, hermana Erika. Y hermana Mesli, terminamos con usted. Sí, gracias. Yo lo relacioné con la cuarta, que es irreflexible, algo así como decía mi hermano Mario, que pues no, bueno, va como de la mano también con lo que dice mi hermana Erika, o sea, que no impongamos manos de manera, si tal vez no estamos lo suficientemente preparados, si no estamos lo suficientemente maduros espiritualmente para orar por otra persona y el imponer manos, que pues no lo hagamos de esa manera, como que inmaduros espiritualmente. Ok. Muchísimas gracias por la participación de cada uno. De verdad que
Son puntos de vista totalmente, pues a la vez diferentes y a la vez aunados, ¿no? ¿Por qué? Porque la hermana Mesli unificaba también la parte de la hermana Erika, pero si se fijan, ustedes también como que omitieron el tercer punto. A veces nosotros necesitamos esa constancia para poder nosotros imponer las manos. Una comunión con Dios necesita una constancia, necesita un entrenamiento de parte de Jesús, de parte del Espíritu Santo, para nosotros poder imponer las manos. ¿Cómo vamos a poder orar por un enfermo si no tenemos la constancia de saber que Él es Jehová Rafa? ¿No? Por ejemplo, la constancia de una relación con Dios también pueden tener esa parte de la que nosotros podemos hacerlo. Y también el primer punto podríamos nosotros incluso aplicarlo en esta parte. ¿Por qué? Porque la agilidad o la celeridad que el Espíritu Santo nos hace para poder aplicar las manos sobre alguien que está enfermo, nos puede dar esa lentitud espiritual que a lo mejor por algún pecado, por algo que nosotros no estamos cometiendo de forma correcta delante de Dios, también podemos perder o hacer esas cosas con ligereza, algo que realmente no está correcto. Entonces, la respuesta correcta pues sería prácticamente la madurez, porque efectivamente sí necesitamos ser completamente reflexivos y entendiendo por qué hacemos las cosas, pero no dejamos de lado los cuatro significados o las cuatro aplicaciones de esta palabra. ¿Por qué? Porque también tiene esa importancia. Hermano Mario, adelante, por favor. Prof, muchas gracias. También, exacto, como bien dice, no sé si también en la uno que es, yo no lo había visto de esa manera, la ligereza, viéndolo como una celeridad con una velocidad, ¿no? Y creo que también debemos de ser prestos para oír. Quizá creo yo que en muchas iglesias se ha visto esto, ¿no? Pasas a orar y de inmediato es el pum, las manos, alguien nuevo que llega por primera vez que tú lo invitas y cierra tus ojos y a lo mejor él pues lo cierra con esa actitud y de repente alguien llega y púmbala, ¿no? Creo yo ¿Qué me también, haces pues esto, no? yo lo veo de esa manera, ¿no? Tener Sí. la pasividad, la cautividad de decir, a ver, si lo hago, no lo hago, ¿quién es el que al que le voy a imponer manos y a quién no? En vez de traer un beneficio, puede ser una piedra de tropiezo, ¿no? Así es, totalmente, hermano Mario. Entonces, si se dan cuenta, el entender cada uno de los significados de lo que significa una frase nos permite abrir nuestro panorama y decimos, wow, no, o sea, yo tanto tiempo lo leí en una iglesia, en otra iglesia, en un tiempo de estudio, y yo no lo ponía con esa aplicación que al día de hoy yo estoy aprendiendo. Para eso significa la regla segunda, tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Si nos vamos a esa cita, vamos a entender lo que dice antes y lo que dice después de este texto y vamos a poder entender qué significa la parte de la madurez. En este caso, el imponer las manos con ligereza nos permite entender que lo tenemos que hacer entendiendo, conjuntando, que no lo debemos de hacer solamente por hacer, sino entendiendo cada uno de los contextos por el cual viene así la persona y por lo cual necesitamos orar. A lo mejor nosotros necesitamos orar por algún tema del alma. ¿Por qué? Porque muchas veces el cuerpo se enferma por un tema del alma y podríamos nosotros tener la madurez para primero que todo preguntar, profundizar y poder tener una respuesta de parte del que vamos a orar por él y poder tener ya esa madurez, esa constancia, esa forma de hacerlo impactando el corazón de la persona que estaremos orando por ella y poder llegar al resultado de que es que el Espíritu Santo la ministre de la forma correcta, para así ya tener una correcta aplicación de la palabra de Dios. Entonces, si le mencionamos la palabra solamente, no sabemos cuál de todas las aplicaciones se está refiriendo, pero si lo escuchamos en el conjunto de la frase, como les decía, en qué se usa, veremos con claridad su significado. Y lo mismo va a ocurrir con muchas palabras de la Biblia que los escritores usan en diferentes sentidos o que se emplearon en diferentes épocas y que se usan de forma distinta. Al cambiar con diferentes idiomas y culturas, se llegan a tener distintos significados que son difíciles de interpretar y de aplicar. Por eso es que cada
cada cosa que nosotros entendemos, por ejemplo, del hebreo, tenemos que entenderla de forma diferente al español, porque se van a aplicar de una forma diferente y profundizando vamos a poder ver qué significaba en el idioma hebreo para que transcribiéndolo a nuestro idioma sepamos que esa riqueza se tiene que aplicar de esa forma. Entonces, al cambiar con diferentes idiomas y culturas, llegamos a tener distintos significados difíciles de interpretar y aplicar. Entonces, vamos a ver ahora la aplicación de esta regla con algunos ejemplos en los cuales veremos cómo el significado varía según la frase, el texto o el versículo. Y la palabra que vamos a estudiar va a ser la palabra fe. En este caso, pues podríamos nosotros tener como resultado, no, pues la fe, pues Hebreos 11, nos vamos directo, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe también tiene diferentes aplicaciones en las cuales nosotros necesitamos entender por qué estamos entendiendo que la fe es importante para la vida de un cristiano. En este caso nos vamos a ir a Gálatas 1:23 y le voy a pedir a la hermana Erika que nos ayude a leer esta cita, por favor, hermana. Gálatas 1:23. Sí, es Gálatas 1:23. Dice la palabra del Señor, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Muchas gracias, hermana Erika. Nos vamos a entender que la palabra fe ordinariamente significa confianza. ¿Por qué? Porque es confiar en lo que se espera y tener convicción de lo que no se ve. Entonces, la confianza es una aplicación diferente en esta parte de Gálatas que nos estaba diciendo. Predicar la fe que en otro tiempo Pablo asolaba, entendemos que la aplicación diferente está en la Biblia. Por ejemplo, en Gálatas 1 dice la fe que predicábamos, ¿sí? Ahora la fe que en otro tiempo asolaba, entendemos que del conjunto de esta frase vamos a encontrar que fe aquí significa creencia o la doctrina del Evangelio. Ya no significa solamente la confianza de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí entendemos que la fe significa en lo que en aquel tiempo creían, Pablo asolaba. Pablo trataba de erradicarlo. ¿Por qué? Porque él era un celoso de las escrituras, celoso de lo que él tenía como sus credenciales, y lo podemos leer también en sus cartas, pues prácticamente siempre sacaba esa carta de presentación, ¿no? Que era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, que circuncidado al octavo día, muchísimos elementos que él siempre sacaba a la luz, pero aquí le dice, ¿no? Lo que en otro tiempo tú perseguías, el día de hoy tú lo estás predicando. Entonces, la creencia y la doctrina aquí se está refiriendo a la palabra fe. Otro ejemplo de la fe podemos encontrarlo que en Hechos 17:31 dice, juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí es otra aplicación de la palabra fe. Por eso es que la regla segunda lleva mucho interés y lleva mucha aplicación conforme a lo que se está explicando en la frase. Es tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase, y entonces en Hechos 17:31 vamos a ver que conforme al conjunto de la frase, aquí fe no significa confianza ni creencia, sino una prueba o demostración del creerle a Dios. Entonces, aquí es otro ejemplo que necesitamos nosotros en cada texto que estamos leyendo poder saber qué significa la aplicación en cada cosa. En este caso, el último ejemplo, en Romanos 14:23, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, aquí entendemos que ya no es tampoco creencia, tampoco lo que leímos acá, que no es confianza, no es creencia, no es prueba ni demostración, sino lo que entendemos aquí es la convicción o el sentido de convicción del deber cristiano, de creer que se puede hacer o no.
En aquel entonces, pues prácticamente ellos no podían comer animal que tuviera pezuña, no podían comer puerco, no podían comer camello, no podían comer animales que tuvieran una pezuña en particular. Por lo tanto, cuando en este caso, en Romanos dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque obviamente la revelación que Dios le dio a Pedro, en este caso cuando le decías, no le llames inmundo a lo que yo ya he santificado. En este caso, pues se rompía todo paradigma de los judíos cuando se abre la oportunidad de la gracia y la misericordia de que ahora todo se puede hacer confiando que Jesús fue el que nos limpió y que todo lo que además ellos decían que era incorrecto, pues solamente se hacía como un dogma, se hacía como una ley que se tenía que seguir y no se entendía por qué. Por eso es que en el momento en que viene el Evangelio, dice, pues es que si solamente lo haces porque sí, pues entonces puedes comerlo, porque no lo haces de forma correcta, no lo haces sabiendo que lo que él condenaba era ¿por qué? Porque pues, a lo mejor tenían costumbres y diferencias del por qué ese animal era incorrecto de comer. Pero si no lo entendían y no lo aplicaban, pues prácticamente tenías que hacerlo, ¿no? Tenías que comerlo, ¿por qué? Porque si tú te ponías a ponerlo, eres condenado porque no lo haces creyendo y tener una convicción del ser cristiano no te hace ilimitado de hacer cosas, sino al contrario, sabiendo que se pueden hacer y no se pueden hacer cosas, nosotros confiamos que el Señor Jesús nos da esa convicción de qué podemos hacer y qué no. Igual podemos hacerlo con el tema espiritual, ¿no? Si algo nos está diciendo a nuestro corazón que no debemos de hacerlo, Él es el Espíritu Santo, que nos da esa convicción, nos da esa fe para saber que lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Entonces ya no es una confianza en Dios como lo dice Hebreos 11, sino es la convicción de hacer o no hacer las cosas y esto también se le llama fe. Otro ejemplo, para poder seguir entrenando esta regla segunda, ya cerramos el tema de la fe, pero otro ejemplo que podemos tomar de una palabra puede adecuarse al sentido en el conjunto de la frase de la palabra salvación. La palabra salvación está usada en la Biblia con mucha frecuencia y pues, en el sentido de liberación del pecado y de sus consecuencias. Pero en Jueces 6:14 dice, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Por el conjunto de la frase, entendemos que aquí se refiere a dar libertad de la esclavitud, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, salvarás a Israel, tendrás la salvación de la mano de los madianitas, ¿no? Los salvará de la guerra y los salvará de la esclavitud. Pero en Romanos 13:11 dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En este caso, aquí equivale a la segunda venida de nuestro Señor Jesús y habla del plan eterno que nosotros tenemos. Ya no nos va a salvar de una consecuencia del pecado, sino nos va a hablar de la segunda venida de Jesús y de lo que nosotros tenemos que estar listos, con una vida ordenada, una vida fuera de pecado. ¿Por qué? Porque ya no sabemos salvos, pero la salvación traerá más recompensas. En este caso, la segunda venida en la cual nosotros ya estaremos en otro paradigma, ya estaremos prácticamente con nuestro Señor Jesús, porque ya habrá ocurrido la gran tribulación y pues esto ya nos lleva a entender que la palabra salvación está aplicado en otro término. Y así nos podemos ir también con Hebreos 2:3, donde dice, ¿cómo esperaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí al considerar la frase, nos vamos a dar cuenta de que salvación habla de una revelación y de una aplicación del Evangelio. La revelación y la aplicación del Evangelio sí va a salvar nuestra vida del pecado y de sus consecuencias, pero está aplicado de una forma diferente. Y la regla segunda se va a encargar de que no solamente nos encerremos con el significado principal, sino que mediante la frase va a exponer lo que significa esa palabra conforme a todo lo que se escribió antes, ¿no? Esta regla segunda es de las que más me gustan, ¿por qué? Porque nos abre todo el panorama con diferentes opciones de acuerdo al diccionario y al diccionario bíblico, para las cuales, con estos dos ejemplos, el tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase, nos va a permitir entender el texto correctamente y nos va a dar otra forma de estudiar, al igual que con la regla primera. En este caso,
vamos a aprender el sentido usual y ordinario de las palabras y también el sentido que indica el conjunto de la frase. Entonces, ya cuando ustedes ya tengan más experiencia, ya cuando ustedes tengan muchísimo más abierto el panorama de todo lo que ustedes ya han estado estudiando, ustedes podrían aplicar incluso las dos reglas en un mismo texto para que ustedes tengan significados diferentes, aplicaciones diferentes y conforme a lo que estemos viviendo, también se puede aplicar la enseñanza y lo que estamos viendo en cada texto. Pero obviamente ya lleva bastante tiempo a lo que nosotros estamos entendiendo o tratando de entender en todo tiempo. Entonces, como conclusión, esta regla tiene una importancia muy especial cuando se trata de predicar, cuando se trata de enseñar sobre un tema en específico. Si nosotros hablamos de una cosa, no vamos a poder tomar una palabra en un contexto diferente, ya que el sentido y la interpretación se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque si no entendemos por qué se escribió y cómo se escribió, la interpretación y el sentido que le vamos a aplicar no va a ser el correcto. Es muy necesario el evitar los errores y que no nos dejemos guiar por la palabra en sí, sino tomarlas en el sentido y el significado que indica el conjunto de cada versículo. Así como ya lo hicimos con la regla primera, el sentido usual y ordinario de cada palabra, aquí el sentido y el significado que indica toda la frase en concreto. Debemos de tratar de descubrir el pensamiento, en este caso del autor humano, para poder entender lo que quiso enseñar con la revelación del Espíritu Santo. Y con esto prácticamente terminamos la clase del día de hoy, entendiendo por entendido que tenemos un cuestionario más, entendiendo cuáles son los dos tipos de requerimientos que tiene que tener un intérprete, cuáles son los requisitos generales, explicar cada uno de ellos, cuáles son los requisitos especiales, explicar cada uno de ellos, qué dice la regla primera de la hermenéutica y el por qué es importante tomar este principio en la interpretación de un libro. También tenemos el cuestionario 7. Aquí les voy a aplicar dos cuestionarios más. No se preocupen de verdad porque los veo preocupados, pues no sé si los han hecho completos, pero tenemos todo el recurso, no se preocupen, solamente tiene que haber participación de ustedes, que todo sea con sus propias palabras y no nada más, ay, ya tengo el acordeón y ya lo copio, ¿no? Sino esto lo van a utilizar para su práctica diaria. El cuestionario 7 solamente va a ser usar la regla primaria para interpretar y explicar cada una de las palabras encontradas en su uso usual y ordinario de los siguientes versículos. Solamente es Ruth 4:7, Segunda de Samuel 3:31 y Mateo 17 del 24 al 27. Aquí necesito que ustedes sean muy sinceros. Si ustedes no han hecho todos los cuestionarios, solo pueden utilizar en el cuestionario 7 alguno de los tres. Solo uno, para que ustedes no se carguen y digan, no, pues es que me faltan tres citas, y utilizar la regla primera para las tres, y no he hecho ni siquiera el primer cuestionario, es un ejemplo. Si ustedes están un poquito atrasados con sus cuestionarios, solo utilizan un versículo, ya sea Ruth 4:7, ya sea Segunda de Samuel 3:31 o Mateo 17 del 24 al 27. La próxima clase espero que me dé tiempo para poder terminar lo que es la regla tercera, para poder ir revisando con ustedes qué, qué cuestionarios han hecho, qué cuestionarios no han hecho, para empezar con estas primeras revisiones para que no se nos atrasen. ¿Por qué? Porque no es solamente un requerimiento que yo pido para darles calificación, sino que ustedes se queden con estas propias palabras de todo lo que han aprendido para que en el siguiente semestre no tengan que abrir todas las diapositivas que yo les voy a dar, sino que conforme a sus cuestionarios sea más conciso y regresar a cada uno de los puntos, cada una de las reglas, todo esto, ¿no? Entonces, pues prácticamente hasta ahí los voy a dejar para poderlos dejar descansar y que en la siguiente semana ya nos arranquemos con todo la regla tercera. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algo que quieran comentar? También pueden, es válido que ustedes digan, no, pues ¿sabe qué, profesor? La regla segunda me abrió mi panorama, ¿no? Es válido y que ustedes compartan todo esto, ¿no? Entonces, yo espero mi micro y lo veo. Yo, como dice maestro, a mí ya se me facilitó ahorita la regla segunda, ya la comprendí mejor, pero la regla primera, así tal cual, se me está dificultando el
digo, a mí me abre más el panorama dándome los ejemplos de cómo se aplica. Entonces, en la regla primera, si usted me pudiera, no sé, como ahorita lo acabamos de hacer con estos ejercicios de la regla segunda, para facilitarme el entendimiento de la regla primera, porque de plano como que no hay yo qué ejemplos tomar para poderlos aplicar o aplicarle esta regla primera. Eso a mí sí se me ha dificultado. Ok, ok. Qué bueno que me dicen para ya después de la clase buscar ahí por algunos ejemplos para podérselos exponer. Pues ese sería como un material extra clase para que ahí en el grupo ustedes lo tengan y lo puedan ir practicando. Realmente es prácticamente lo mismo, solamente pueden incluso aprender con lo que tiene la regla segunda para solamente ustedes dedicar su atención a una sola palabra en concreto. O sea, ya no utilizar todo el sentido de la frase, sino a lo mejor, por ejemplo, entendiendo toda la frase, solamente ponerle el énfasis a una sola palabra. Por ejemplo, en el tema salvación, ¿qué significa la palabra salvación? Y utilizando la regla segunda, solamente ustedes se van a enfocar a lo que significa la palabra salvación y ahí poder desarrollar todo un tema de estudio. Solamente con una palabra, ustedes desarrollan todo. ¿Qué significa salvación? Jesús, todo esto que aprendimos en la regla segunda, solamente lo enfocarían en una sola palabra. Sí, adelante, hermano. Perdón, maestro, soy muy preguntona. No, sí. Entonces, a ver, quiero entender esta parte. Tanto la regla primera como la segunda, pues obviamente van relacionadas. Cuando nosotros empezamos a leer un versículo o algún texto, la regla primera es enfocarnos en una palabra clave. Esa sería la regla primera. Y la Así es. regla segunda ya sería darle pues más enfoques a esa misma palabra de la cual nosotros estamos hablando, haciendo referencia y exactamente ampliando todas las aplicaciones que puede tener esa palabra, como lo que acabamos de ver. Así ¿Eso es es todo? toda la frase, porque lo que significa toda la frase nos permite interpretar lo que una sola palabra nos vamos a poder solamente reflejar. Entonces, por ejemplo, la regla primera no solamente se va a enfocar en salvación, sino se va a enfocar en palabras que tal vez nosotros no entendamos. Por ejemplo, no sé, como lo que veíamos la clase pasada, la palabra carne y la palabra camino, pues nosotros podríamos interpretarlo de forma cristiana, pues que significa carne, el ser humano, y el camino es el andar conforme a los años en nuestra vida. Pero si eso nosotros no lo sabemos, solamente podemos profundizar en esa palabra. La palabra carne, lo que significa la palabra carne, pero por ejemplo, la carne está corrompida. Ahí ya podríamos aplicar la regla segunda del por qué, ya entendiendo lo que significa la palabra carne, por qué el ser humano se corrompe. Ahí podríamos investigar, el ser humano se corrompe por el pecado, por diferentes pecados, ¿no? Y ahí podríamos ya utilizar un sentido y un estudio diferente. Esa es la diferencia entre las dos reglas. A lo mejor no puse tantos ejemplos, pero se los voy a poner para que sea más fácil de interpretarlo, ¿vale? Entonces, ¿alguien más, hermano Mario, hermana Mesli? ¿Todo bien? Perfecto. Pues bueno, ahora sí cerramos la clase. Les pido por favor que agradezcan a Dios por todo esto que Dios nos ha revelado y prepárense para la regla tercera que va a estar. Si ustedes ya están sorprendidos con esta regla, la regla tercera va a ser un boom porque ya les voy a dar como spoiler, va a incluir el contexto. Entonces, el contexto nos va a abrir mucho más panorama de una palabra y de una frase. Entonces, ahí los dejo y nos vemos primeramente en la siguiente clase. Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo hasta donde estén. Que estén bien, Dios les bendiga.